Es importante entonces, jóvenes, que para que ustedes puedan hacer eso también tienen que conocer bien lo que es la semiología. Sin semiología, un médico, lastimosamente es un médico mediocre, ¿no? No saber detectar, conocer los síntomas particulares en cada enfermedad y que pueda estar todo acorde a lo que queremos nosotros investigar, diagnosticar y tratar. Bien, hay algunos aspectos que también debemos de conocer como algunos cuadros que se presentan en lo que se llama la fiebre, cuadros clínicos más específicos o también síndromes febriles, como dijimos, que tienen que ver con un tipo de características, ¿no? Para que también nos ayude a orientarnos en el diagnóstico y por ende también el tratamiento de las personas. Por ejemplo, tenemos aquí lo que se denomina como fiebre de corta duración. Obviamente porque dura pocos días. ¿Ya? Corresponde siempre, tenemos que pensar en de origen, que ese síndrome febril es de origen infeccioso, la mayoría de los cuadros virales, principalmente en los niños. En los niños menores de 5 años, la mayor parte de las infecciones, o vamos a decir, ¿no? Hasta los 3 años más específicamente, la mayoría de las infecciones son de origen viral. ¿Ya? Entonces, al ser de origen viral, ustedes saben que todas las enfermedades son expectativas. Los tratamientos son sintomáticos. O sea que le damos un antipirético al niño y con eso le estamos solucionando el problema de la hipertermia y también alguna otra sintomatología como dolores, porque puede tener dolores de cabeza principalmente, o también algunos otros acompañantes como son las mialgias, las artralgias, las poliartralgias también, que están presentes en muchos cuadros febriles de origen viral, principalmente. En algunos otros casos que son bacterianos, en niños más grandes, en personas adultas, en personas ancianas, orientarnos a los diagnósticos principalmente de origen bacteriano. ¿Ya? Eso es algo prioritario porque sabemos que las infecciones bacterianas, pues ya tenemos que instaurar un tratamiento antibiótico lo más antes posible para evitar que esos cuadros clínicos se vayan a complicar. Entonces, hay que tenerlo en cuenta siempre. Esos dos tipos de cuadros infecciosos y algunos de origen parasitario, como son el paludismo, por ejemplo, o el Chagas también, que pueden causar con fiebre, y ser de complicación para las personas. Algunos otros eventos que tienen fiebre de corta duración, que son alergias, ¿no? Cuadros alérgicos muy raros, pero se pueden presentar. Tromboembolias, el famoso tromboembolismo que se podrían dar, que cursan con síndromes febriles en un inicio, porque después el paciente puede hacer hipotermia también. Algunos cuadros farmacológicos que cursan con fiebre también, en algunos casos como reacciones adversas principalmente. Algunos, el más conocido que puede haber en cuanto a enfermedades, en las enfermedades urinarias, se instala un tratamiento antibiótico, puede cursar en un inicio también con fiebre de corta duración por reacción adversa. ¿Ya? Hemólisis, hay que ver qué tipo de hemólisis es, si es inmunitaria, si es infecciosa, hay que investigar. Y en cuadros patológicos como la gota, que es una enfermedad metabólica por acumulación de ácido úrico, ¿no? Principalmente en articulaciones que son distales y pequeñas, como a nivel de los dedos, principalmente de los pies, en el dedo pulgar, ¿no? Como el dedo gordo, dice la gente, no del pie. Y también puede ser también en pequeñas en las articulaciones de las manos, ¿no? Pero puede cursar en unos episodios con fiebre de corta duración.
Para que lo categorice, para catalogarlo como fiebre de corta duración, ¿qué requisitos, qué parámetros tiene que cumplir? Primero, el inicio repentino. Vamos, o sea que el paciente empezó con fiebre hace media hora. ¿Verdad? Hace media hora, por decirlo así. Porque hay otros cuadros febriles que empiezan a poco. El paciente se siente que 2 o 3 días estuvo con una febrícula, una temperatura, se sentía calentito, como dice, me sentía calentito por dentro, y de a poco fue subiendo, hasta que se hizo un cuadro más de hipertermia más intenso, ¿no? Pero en este caso son cuadros repentinos, el paciente empezó con fiebre de repente, de un momento para otro. Las fiebres cursan entre 38.5 a 40.6 grados centígrados, que puede estar acompañado o no de escalofrío. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos cuadros de fiebre de corta duración vienen acompañados de sintomatología de las vías respiratorias altas, ¿no? Rinorrea, poco de tos, odinofagia, disfagia. ¿Ya? Entonces, por lo general, en este tipo de cuadros clínicos se va a presentar. Otros malestares que son de moderada o grave intensidad, como las mialgias, que son los dolores musculares. La gente lo refiere como que le duele la carne, son las mialgias, dolores musculares. Las artralgias, que son dolores articulares. Fotofobia, una aversión a la luz, ya sea natural o artificial. La cefalea o cefalalgia. Náuseas, vómitos o diarrea, hay que tener en cuenta también, porque puede ser por origen de un cuadro infeccioso, ya sea a nivel gastrointestinal. Y en algunos casos, los vómitos también se presentan en enfermedades urinarias altas, como la pielonefritis. Adenopatías ganglionares regionales y esplenomegalia, que las adenopatías, que son las infartaciones del ganglio linfático. La gente comúnmente le dice seca, ¿no? Pero le sale una bolita. Le salió una bolita. Por lo general, la mayoría de las veces aparecen cerca del lugar donde se ha producido el cuadro infeccioso. O sea, a nivel, por ejemplo, de la parte superior del cuerpo, principalmente a nivel del cuello, estamos hablando de garganta, oído también. Por lo general, los que se infartan o los que se crecen son los ganglios retroauriculares, ¿no? Posterior por debajo del cuero cabelludo, en la parte posterior, donde está la cadena ganglionar, que va descendiendo. Puede ser a nivel axilar también, que aparezcan, a nivel también de la cadena ganglionar del cuello, o a nivel inguinal, ¿no? Son pequeños nódulos que salen, los ganglios se han infartado por consecuencia de un proceso infeccioso inflamatorio localizado. La esplenomegalia, que en los niños también, en cuadros infecciosos graves, tiende a crecer el vaso. Entonces es importante también en la palpación detectar si es que el niño tiene o no esplenomegalia. Signos meningios con pleocitosis o sin ella. Cuando hablamos de pleocitosis, estamos hablando de que en el líquido cefalorraquídeo hay una cantidad normal de células. Si ese número normal de células está aumentado, pues hay que sospechar si hay cuadros meningios, signos meningios también de proceso de meningitis. Leucocitosis arriba de 12.000 o leucopenia por debajo de 5.000. Hay enfermedades, en la mayoría de los cuadros clínicos bacterianos hay leucocitosis, ¿no? Aumentan los glóbulos blancos, pero en algunas enfermedades virales, por ejemplo, como el dengue, se produce una leucopenia.
En alguna otra enfermedad bacteriana también se puede presentar leucopenia con la salmonelosis. Salmonelosis activa puede cursar con leucopenia también. Disuria por la curia o dolores en los flancos posteriores, estamos hablando de fosas lumbares, también son síntomas de infección urinaria alta. Entonces, todos estos parámetros y síntomas están categorizados dentro de lo que es la fiebre de corta duración. Nos da una orientación hacia un diagnóstico que puede ser a nivel del sistema o aparato respiratorio, que puede ser a nivel del aparato gastrointestinal, o que puede ser también a nivel neurológico, como infecciones meningias, la meningitis, o también a nivel del cuadro en el sistema urinario, ¿no? Infecciones urinarias, principalmente las altas a nivel renal, como la pielonefritis. Entonces, esto ustedes tómenlo en cuenta para poder orientarse también y catalogar su síndrome febril dentro de estos parámetros. Ya. Entonces se llama la FOD o fiebre de origen desconocido. Aquí lo importante principalmente en los niños, y también es infrecuente, pero se puede dar en personas adultas, ¿verdad? Porque se conoce como fiebre de origen desconocido. Por ahí a ustedes les ha tocado vivir algún caso de eso, ¿no? Digo, con algún familiar, principalmente niños, donde se lo lleva a un médico, presenta fiebre. Por lo general ustedes ya saben, los que son padres, madres, lo llevan a los niños después que tienen 3 días, 4 días de fiebre sin hacer la al médico, ¿no? Cuando lo lógico es que lo lleven en el momento que inició la fiebre. Si hoy día, digamos, le dio fiebre, ya en la tarde tendríamos que llevarlo al médico para ver qué está pasando. Puede ser que sea una fiebrecita como de corta duración, que sea nomás un cuadro gripal, algo viral, no grave, pero siempre hay que llevarlo, ¿ya? No después de 4 o 5 días de que está con fiebre, el niño llega más complicadito, llega deshidratado, inclusive por la fiebre, inclusive algunos niños ya llegan convulsionando. Lo más antes posible hay que acudir a la atención médica. Y hay casos específicos o casos particulares donde la fiebre aparece y no cede y se le da antipirético, pero baja y vuelve a aparecer, vuelve a subir la temperatura. Entonces se le realizan estudios, ¿ya? Toda clase de estudios, y resulta que ningún estudio sale patológico. No hay alteraciones patológicas en los estudios que se hacen, y se sigue buscando alguna otra alteración, se hace algunos otros tipos de estudios más específicos. Igual todos esos estudios son negativos patológicamente. Entonces, cuando suceden estos cuadros, porque hay de cuántos niños de 2, 3 semanas, un mes con fiebre, no se encuentra la causa, no digan que el médico es un burro y que no sabe nada, ¿ya? Porque hay un cuadro clínico que se llama fiebre de origen desconocido, es un diagnóstico que el paciente realmente está haciendo hipertermia, está con síndrome febril, pero no hay una causa específica para él, no hay una causa específica para él, ¿ya? Ni infecciosa, ni inmunológica, ni ningún otro tipo. Es decir, no se detecta y de repente el cuadro febril empieza a declinar, a desaparecer. Lo cierto es que existe esta entidad clínica de fiebre de origen desconocido. Se lo digo porque muchas veces he visto estos cuadros yo ahí en materno infantil, principalmente con los niños, y los padres dicen, no, son burros, no saben que no le pillan nada. No es que no le piden nada, es que todos los parámetros laboratoriales y de gabinete no acompañan a la sintomatología del paciente y salen negativos. Entonces no se le va a mentir al padre, decirle, no se le va a inventar una enfermedad del médico para hacer algún tratamiento al paciente. Entonces no haya un estudio que nos revele algún cuadro patológico, no podemos nosotros instalar un tratamiento específico.
Y en muchos casos, créanme, los pacientes salen, son internados, pero salen del hospital con este diagnóstico de fiebre de origen desconocido porque nunca se determinó el origen de esa fiebre. ¿Ya? Estos pacientes cursan con temperatura de 38, 38.3, 0.5, ¿ya? Y por lo menos en un periodo no menor a 2 a 3 semanas. ¿Ya? O sea, el paciente ha estado durante 2 o 3 semanas, inclusive un poco más, puede estar con un síndrome febril. Y todas las pruebas diagnósticas son negativas en el mismo lapso. ¿Ya? O sea, que todos los estudios que se le han realizado en 2 o 3 semanas no arrojan ninguna evidencia de algún cuadro clínico patológico infeccioso o de alguna otra naturaleza. ¿Ya? Entonces, tómenlo en cuenta esos jóvenes, también a sus familiares de repente que puedan haber tenido o que puedan tener de repente esta situación de que no es que el médico sea burro, ¿ah? Y que no le detecten nada. Es que suele ocurrir en algunos casos. Y la fiebre remite y el paciente queda sin ninguna sintomatología, todo vuelve a lo normal, sin ninguna complicación. Ahora, dentro de lo que es este cuadro, esta entidad clínica, hay su clasificación, que es la FOD, que acabamos de mencionar, y que aparece cuando el paciente está en su casa y todo lo demás coincide con esto que acabamos de hablar, estos parámetros para catalogarlo como FODs. Tenemos la nosocomial, un paciente que está internado por un tratamiento específico y le aparece la fiebre y no hay resultados de otro tipo de cuadro clínico, pero estaba internado. Es nosocomial, que es hospitalaria. Una FOD neutropénica, o sea que el paciente presenta fiebre, y lo único que se manifiesta es que hay una neutropenia, una disminución en el número de neutrófilos y nada más, no hay ninguna otra alteración que indique algún proceso patológico. Y también están las FOD asociadas a VIH, pacientes con VIH que empiezan a hacer fiebre y ningún estudio revela alguna causa de otro tipo para catalogarlo como una infección o algún otro cuadro patológico que esté acompañando a ese paciente con VIH. Entonces, esas son las clasificaciones de este cuadro clínico. Calambres por calor, también denominado calambre de minero o del fogonero, espasmo doloroso de los músculos voluntarios, que son posteriores a ejercicios extenuantes o luego una diaforesis excesiva. O sea, cuando el paciente ha hecho mucha actividad física y ha sudado bastante, ¿ya? Diaforesis excesiva. Sucede que la temperatura corporal aumenta, obviamente, por el calor, por la actividad física exagerada, y el paciente al sudar mucho también pierde electrolitos, ¿no? Principalmente potasio, sodio, calcio, y eso puede alterar también el termostato del cuerpo y generar hipertermia en el paciente y estos calambres que llamamos espasmos dolorosos, ¿ya? Entonces hay que catalogarlo así como calambres por calor. Cuando el paciente se ha sometido a actividad posición de sus electrolitos ni el agua que ha perdido a causa de esa actividad. Agotamiento por calor se presenta en estado de postración o colapso y hay una consecuencia prácticamente de una falla, principalmente cardiovascular, a las temperaturas externas. Esto hay que tener mucho cuidado con los ancianos, ¿ya? Los pacientes, perdón, que están postrados todo mucho tiempo como pacientitos pueden alterar la regulación de pérdida de calor y eso generarle complicaciones, ¿ya? También puede causarle otros síntomas. El paciente se siente débil, se siente mareado, hay una cefalea importante, puede cursar con náuseas, con vómito. La sudoración está presente, la piel va a ser fría, ustedes ya saben por qué, ¿no? La sudoración es una refrigerante de la piel, entonces el paciente se siente
se siente, aparte de sudoroso, también se siente como frío, ¿ya? Se siente frío. Entonces, hay que tener cuidado con los arsenitos. Esta sudoración excesiva le puede hacer perder líquido, deshidratarlo y provocarle una disminución del volumen sanguíneo. O sea, pues, esa deshidratación siempre sufre el espacio vascular, siempre, el primer sitio donde se pierde líquido. Eso le puede provocar taquicardia, además de que esa sudoración excesiva, al provocarle deshidratación, provocar disminución del volumen sanguíneo, además de provocar taquicardia, puede provocar también hipotensión leve. La temperatura corporal, hipotensión, es disminución de la presión arterial, ¿no? ¿Saben? Y la temperatura corporal es prácticamente normal o un poco por debajo de lo normal. Esto se da en pacientes añosos, ancianitos, que están postrados todo el tiempo, o sea, echados en su cama la mayor parte del tiempo, y cuando hay temperaturas muy altas del ambiente, ¿no? Hay un descontrol prácticamente de la regulación de la temperatura corporal interna. El síndrome de extrema hipertermia, ¿ya? O que se conoce también como un golpe de calor. Cuando una persona está mucho tiempo, ha estado expuesta al sol, ¿ya? O los rayos ultravioletas. También se conoce como insolación. Puede afectar más a los ancianitos o a cualquier persona que se exponga extremadamente al sol. Pero algunos son más particularmente susceptibles. Los ancianitos, pacientes diabéticos, pacientes alcohólicos, pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca y aquellos que realizan terapia con diuréticos. Bueno, o sea, con medicamentos que le ayudan a promover la diuresis, a orinar más. Pues estos pacientes son más susceptibles de hacer un golpe de calor o una insolación, pero cualquier persona que se someta a temperaturas elevadas debajo del sol puede hacer un golpe de calor. El mecanismo de este cuadro clínico está prácticamente desconocido. La mayoría de los pacientes sí deja de sudar, y ustedes saben que en temperaturas altas, expuestos al paciente o personas expuestas al sol, la sudoración es un mecanismo esencial para la pérdida de calor. Entonces, al dejar de haber el mecanismo de la sudoración, que es un mecanismo disipador del calor, entonces el calor se acumula internamente, se produce concomitantemente, o sea, acompañando a esa falta de sudoración, hay una vasoconstricción periférica, se incrementa entonces con mayor intensidad la disminución de la pérdida de calor. Entonces, todo esto se acumula dentro del cuerpo. Aquí ya las temperaturas son bastante elevadas, arriba de 40 hasta 44 grados. La piel va a estar seca, obviamente, porque no está sudando el paciente. Va a estar caliente la piel, no se siente fría. Hay taquicardia, ¿ya? Taquicardia, taquipnea, flacidez muscular, una debilidad muscular, puede llegar inclusive al estupor y al coma. Puede ser una alteración moderada nomás de la conciencia, o inclusive llegar a perder la conciencia entrando a un coma. Se produce hemoconcentración, prácticamente la sangre se vuelve más espesa porque hay pérdida de líquido también del espacio intravascular hacia el intersticial. Va a haber una leucocitosis, elevación del número de glóbulos blancos. Acidosis metabólica con lacticidemia, esa producción de ácido láctico. La acidosis metabólica a causa de la taquipnea principalmente, y el mal funcionamiento interno del organismo por falta de la temperatura, de la eliminación de la temperatura corporal. Espérenme un rato, muchachos.
Aspecto nocivo de la fiebre. ¿Qué puede provocar la fiebre? Por eso es importante no dejar con elevadas temperaturas a los pacientes, principalmente niños y ancianos. Alteraciones hidroelectrolíticas. La sudoración, hemos dicho que se presenta en todo paciente que tiene hipertermia. Esa sudoración, pues, equivale a pérdida de líquido, y la pérdida de líquido a través de la piel equivale también a pérdida de electrolitos. Ya los mencionamos anteriormente, sodio, potasio principalmente, y que tienen que ver con cuadros que posteriormente se pueden complicar, como por ejemplo las crisis convulsivas también, a causa de ello, o por la elevada temperatura. También puede dar los famosos calambres, inclusive pueden llegar a haber arritmias cardíacas por pérdida de potasio, principalmente si es muy extremo. ¿Ya? Entonces, bajar la temperatura lo más antes posible es lo adecuado. Se va a acelerar los procesos metabólicos de una persona que tiene fiebre por mucho tiempo, además de tener un proceso infeccioso, de repente una enfermedad, pierde peso, ¿no? Pierde peso, porque hay una aceleración del proceso metabólico que da como resultado la elevación de la temperatura. Se dice que por cada grado de elevación de la temperatura, la frecuencia cardíaca aumenta aproximadamente en 10 latidos por minuto, ¿no? Entonces, eso ya es un incremento de un proceso metabólico, porque pone mayor funcionamiento, mayor actividad al músculo cardíaco, ¿no? Lo que hace incrementar también el consumo de energía, el metabolismo de la célula cardíaca, y por lo tanto también se requiere más, se pierde más energía, por lo tanto lo que se pierde ahí se considera como pérdida también de peso. Desgaste muscular, ¿no? Dijimos, como consecuencia de la aceleración entonces de estos procesos metabólicos aumentados, y alteración en la función cardíaca si es que nos reponemos prácticamente lo que mencionamos acá arriba también, electrolito. Y hablaba también de cada grado de temperatura que aumenta nuestro cuerpo, aumenta la frecuencia cardíaca en 10 latidos por minuto aproximadamente. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Orientación terapéutica. Tenemos a los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, significa AINE. Ya les mencioné los más comunes, los que más se utilizan para la fiebre. Todos tienen AINES, ya sea paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, el meloxicam, el piroxicam, que son los más conocidos. Todos tienen los tres efectos farmacológicos. Antipirético, disminuyen la temperatura corporal en cuadros febriles, solo en cuadros febriles estamos hablando, ¿ya? Tienen acción analgésica y tienen acción antiinflamatoria. Esas tres funciones tienen todos estos medicamentos que ustedes les acabo de mencionar a ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Que varía la potencia en alguna de las tres funciones entre los distintos antiinflamatorios. Por ejemplo, el paracetamol tiene su acción predominante es la analgésica. Quiere decir que tiene mayor efecto analgésico en relación al efecto antiinflamatorio y antipirético. Entonces, es más recomendable dar un paracetamol en cuadros de dolores, dolor de cabeza, dolor de mialgia, artralgia. Es más conveniente dar un paracetamol porque tiene mayor acción analgésica. Pero también va a permanecer su actividad antiinflamatoria y antipirética. O sea que si no hay otro medicamento, para la fiebre viene bien. Igual va a ser bajar la temperatura a valores normales. Pero su mayor actividad está en la parte analgésica. El diclofenaco es tiene una acción antiinflamatoria más elevada,
un poco más elevada, no es mucho, un poco más elevada que el ibuprofeno y que el paracetamol. Entonces, en cuadros con el cuadro inflamatorio, el ibuprofeno o el diclofenaco, perdón, viene mejor. Y en cuanto al ibuprofeno, por ejemplo, es mejor para los cuadros febriles, porque su acción más predominante o más potente es la antipirética. Igual sirve para los cuadros inflamatorios, igual sirve para como analgésico, ¿ya? Entonces, pero, por ejemplo, yo tengo un paciente que le duele la cabeza, ¿ya? Tiene un cuadro inflamatorio, pero también tiene un cuadro de hipertermia leve, es decir, que no se le ha subido mucho la temperatura. Entonces, ¿cuál es el mayor problema del paciente ahí? Por ejemplo, le duele mucho la cabeza, no le molesta tanto la hipertermia, ni tampoco el cuadro inflamatorio. Entonces, como necesito ejercer más una acción farmacológica analgésica, yo le doy un paracetamol. Pero si ese paciente está con mismos síntomas, pero la temperatura corporal está, o sea, la hipertermia es más intensa, más elevada, entonces prefiero darle un medicamento que tenga una acción farmacológica antipirética más potente. En este caso, prefiero elegir un ibuprofeno que un paracetamol o que un diclofenaco. Pero si no tengo ibuprofeno, igual le doy un paracetamol o le doy un diclofenaco porque también va a ejercer acción antiinflamatoria. Y el ibuprofeno tiene mejor acción antipirética, pero también me va a actuar sobre el dolor de cabeza o sobre el dolor de cuerpo o sobre el proceso antiinflamatorio. Solo que hay que saber individualizar en los casos. Prioricemos la sintomatología del paciente. Claro que tiene sus desventajas. Pueden enmascarar procesos infecciosos, porque un dolor, por ejemplo, si le damos un anti para calmar el dolor y el paciente le calma el dolor un tiempo y bueno, prefiere no ir al médico. Resulta que el proceso sigue su curso y vuelve a aparecer el dolor y vuelve a aparecer la fiebre y entonces ya se va complicando. Mientras más pasa el tiempo, se complican más las enfermedades. Por eso la recomendación de que se parece a fiebre en el lapso de 24 horas no ha cedido, hay que acudir al médico. En los niños más antes, ¿no? Se debe dar en golpes de calor, se puede dar estos medicamentos, la hipertermia en tratamiento postquirúrgico, en la epilepsia y en los sueños. Pueden administrarse. Frazada de refrigerante o medio físico, inmersión en agua helada son útiles también para bajar la temperatura corporal, ¿ya? Para ayudarse cuando las temperaturas son extremadamente altas en tu cuerpo y necesitamos hacer que la temperatura baje para evitar, por ejemplo, cuadros de convulsiones, principalmente en niños. Es preferible sumergirlo en agua fría, ¿no? Y estamos hablando de que se pone hielo y agua y se lo sumergen ahí un ratito para ayudarle a bajar la temperatura. Es preferible que el niño después se fríe y no esté convulsionando, ¿ya? Porque eso es más peligroso todavía igual en los ancianitos, ¿ya? O los medios físicos, ponerle paños húmedos con agüita, remojados en agüita fría, en la cabeza principalmente a los niños, para proteger su sistema nervioso, ya evitar también las convulsiones. O también esos paños se pueden poner a nivel de las axilas o a nivel de la ingle. También les comentaba anteriormente la cuestión del alcohol, en algunos casos en niños también o en personas adultas se puede frisionar con alcohol a nivel del tórax o del abdomen de la persona, en el tronco de la persona, porque el alcohol produce también vasodilatación cutánea. Entonces, al producir vasodilatación cutánea estamos ayudando a que el calor se disipe, ¿no? Del interior de nuestro cuerpo hacia afuera. Entonces eso nos ayuda también como medio para ayudar a disminuir la temperatura corporal cuando son muy altas. En caso de escalofrío, los escalofríos por lo general no duran
20 minutos a media hora a los. Entonces, poner calcio intravenoso, por lo general eso no se hace. Solamente en pacientes que están hospitalizados, que están con peligro, ¿no?, de convulsionar y todo eso, por alta temperatura y que esté causando escalofríos muy seguido, cuadros infecciosos graves, se puede administrar calcio porque eso ayuda a ceder principalmente el cuadro de muscular, o sea, el temblor muscular. Es para eso principalmente, ¿ya? Pero el escalofrío, una vez comienza, sigue su curso hasta que solo va a concluir, a terminar también el episodio del escalofrío, y en ese lapso al paciente, como le dije anteriormente, no lo vamos a poder calentar con nada, aunque le pongamos 1000 colchas encima o 1000 chompas o le demos. Lo que tenemos que evitar es no quemarlo al paciente, como hacían antes, ¿no? Que antes le ponían ladrillos calientes en la planta de los pies, porque también la sensibilidad de los pacientes pierde por el frío extremo que sienten. Se le ponían algo caliente, así bien caliente, y el paciente no lo siente, terminaban quemándolo. Entonces, mantas, ¿no? Mantas calientes no sirven de mucho, muchas colchas no sirven, mucho abrigo no sirve, porque el paciente igual va a sentir calor, frío. Lo que sí es recomendable, el paciente, por lo general, en la mayoría de los casos, el escalofrío antecede a la hipertermia. Quiere decir que se presenta antes de que la fiebre se haga presente en el paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Una vez el paciente se queja de escalofrío, del chucho, ya nomás hay que darle un antipirético, ya, para que la temperatura no sea. En el momento de que empieza a ceder el escalofrío, el paciente ya se va a empezar a sentir caliente.